Profesora Andrea Fagua, un saludo por parte del equipo de trabajo conformado por los docentes Lina García Sandoval, José Cuello Alcaraz y mi persona Kevin Blanquisek González. Mediante el presente socializaremos la actividad número 4 de la Cátedra de Educación y Redes, la cual es abordada principalmente por la bibliografía del señor Gregorio Weinberg y su obra titulada Modelos Educativos en la Historia de América Latina. Inicialmente los modelos educativos los podemos dividir en los modelos prehispánicos y los modelos coloniales. En esto se marcan muchos aspectos que sucedieron en la trayectoria desde el crecimiento de los estados que conforman a Latinoamérica hasta llegar a los saberes de la educación de hoy en día. De izquierda a derecha vemos en sí una línea de tiempo. Inicialmente la educación prehispánica se caracteriza por tres culturas. Los Putin, los cuales tratan de un pueblo el cual daba los primeros pasos en los procesos agrícolas, así superando las condiciones de tribus de cazadores y recolectores. Los aztecas tuvieron un desarrollo de conocimientos más avanzados por diversas materias, ya que tenían un consolidado de lo que era una sociedad. Y por último, los incas, que tuvieron una educación caracterizada por ciencias en las cuales se logró evidenciar matemáticas, medicina y astronomía. Y la educación tenía un tiempo prolongado, más o menos de 24 años, iniciando desde los 12 años aproximadamente. Ahora, conocemos la etapa colonial, la cual hace referencia a dos aspectos importantes: el poder hispánico y el modelo licitiano. En el hispánico fue impuesto por las potencias coloniales, dándose de manera jurídica y administrativa. En cambio, los lusitanos se caracterizaban por ser pueblos más pequeños, nómadas, los cuales no tuvieron como esa misma organización de poder, ya que hubieron asentamientos con pocas poblaciones autóctonas. Luego de esto se da la ilustración. De esta hace referencia a un modelo, entre comillas, modernizador, pero realmente no hay una división o un título a este término, porque realmente se dio de manera autoritaria, en donde el mensaje era: la letra entra con sangre o que el niño está corrompido por el pecado original. Luego se da la emancipación y esto abre nuevos horizontes, visión a futuro, y se incorporan en tres dimensiones políticas. También aparece un nuevo modelo, el cual catapultó al modelo momento de la historia de América Latina. Los conservadores, en un periodo en donde la economía de Latinoamérica tenía la necesidad de abrirse a nuevos horizontes, nuevos mercados. También solicitaba la demanda de formación de nuevos profesionales independientes para poder suplir esta necesidad de ser bien, la necesidad de construir una nueva clase dirigente con un estado diferente. Por último, luego de este recorrido podemos llegar al punto de la historia donde nace la educación popular, la cual ya permitió avanzar de manera más temprana en la educación en muchos sectores de la nación. De cómo se dio la evolución de los modelos educativos en América Latina y en el Caribe. Inicialmente en 1950 se produjo la alfabetización del adulto a través de cursos por correspondencia, desde el nivel medio básico de educación. En 1960, las universidades abiertas establecieron opciones de apertura de sus espacios a través de tres estrategias operativas a elegir: la educación a distancia, los cursos de tiempo parcial y los cursos de fin de semana, todos ellos con diferentes grados de apertura en relación a la asistencia de sus asistentes. En 1970, entre el periodo de 1940 a 1970, los avances legales se restringieron a la legalización de esta modalidad a nivel de enseñanza suplementaria. En 1980 se produjo una nueva modalidad de educación a distancia,
que se caracterizaba fundamentalmente que el profesor y los estudiantes no compartían el mismo espacio físico, pero esta modalidad de enseñanza no presencial es eficaz si se aprovechan los nuevos entornos virtuales que ofrecen estas tecnologías. En 1990, la modalidad de educación a distancia EAD era en Brasil utilizada principalmente para ofrecer cursos libres por correspondencia dentro del concepto de educación abierta. Tales cursos profesionales se producían profesionales en áreas técnicas ofertados por instituciones privadas de educaciones no formales. En la década de los años 50 nace en América Latina el modelo tradicional. Se fomenta la alfabetización de los adultos a través de cursos por correspondencia. La cobertura iba hasta el nivel medio básico de educación. Algunas tecnologías utilizadas eran equipos de cine, televisión, videos y audios cassettes, prensa y revistas. Para la década de los años 60, la Open University estableció opciones de apertura de sus espacios a través de 3 estrategias operativas a elegir: educación a distancia, los cursos de tiempo parcial y los cursos de fin de semana, todos ellos con diferentes grados de apertura en relación a la asistencia de sus estudiantes. En la década de los 70, los avances legales se restringieron a la legalización de esta modalidad en nivel de enseñanza suplementaria. Para los años 80, se aprovechan los nuevos entornos virtuales que ofrecen esta tecnología, que hacen de este un aprendizaje libre de las restricciones de espacio y tiempo. Hasta la segunda mitad de la década de los años 90, la modalidad de educación a distancia era en Brasil utilizada principalmente para ofrecer cursos libres por correspondencia, dentro del concepto de educación abierta. Ya para la década de los años 2000 se desarrolla la educación virtual, la cual permite la coexistencia de diferentes tendencias y con ello se consolida el manejo y dominio de las TIC como pilar fundamental de la virtualidad académica. En el modelo heteroestructurante, el maestro transmite la cultura y los conocimientos a través de exposiciones orales y visuales asociadas a las clases magistrales, y el rol del alumno se limita a prestar atención. En el modelo autoestructurante, el aprendizaje parte de la propia experiencia del alumno a través de los laboratorios, las excursiones, las salidas de campo, los talleres o las huertas, y entre otros. Y en el modelo dialogante se busca el desarrollo integral de los estudiantes mediante el aprendizaje de conocimientos más reales y abstractos. Modelo pedagógico virtual. El modelo estaba altamente asociado al enfoque presencial. Según la norma de la educación a distancia, tuvo un cambio con la aprobación del decreto 9057 del 20 de mayo del 2017. La nueva norma modifica fuertemente el marco de la regulación anterior del año 2006, que había sido la base del fuerte proceso de expansión de la modalidad bajo un formato semipresencial y que había producido un crecimiento importante de la modalidad y con una concentración de la oferta en pocos grupos. El modelo cognitivo exige al diseñador identificar, comprender y reflexionar acerca de qué operación y recurso cognitivo emplea la persona durante la ejecución de la tarea de aprendizaje, cómo, cuándo y para qué se emplea, con el fin de anticipar y disponer acciones de mediación individual, institucional, situacional y tecnológica. El modelo comunicativo precisa el lenguaje en función a la disciplina o contenido que queremos enseñar, la manera en que la persona procesa la información y emplea los actos del lenguaje para transformar el discurso comunicativo.
El modelo tecnológico define los artefactos, procesos, sistemas y servicios tecnológicos que facilitan las diversas formas de mediación e interacción entre las personas, la interactividad de las personas con recursos, contenidos, actividades y tareas de aprendizaje, construcción de sentidos y actos comunicativos que tanto la persona como el recurso contienen. Muchísimas gracias. Con esta presentación culminamos el tema de la unidad número 4 en cuanto a los modelos pedagógicos de educación virtual en América Latina y específicamente los modelos que se emplean en nuestro país. Gracias por su atención.